tema de hoy, liderazgo, gestión y empoderamiento de enfermería a través de la profesionalización. Aquí analizaremos, ¿verdad?, los conceptos de liderazgo, de gestión, de empoderamiento y por qué es tan importante que todas las enfermeras estemos profesionalizadas, tanto en la carrera, ¿verdad?, como en las especialidades. Ahora, posgrados, por favor. Vamos a tratar de comprender el impacto tan grande que tiene el profesionalizarnos. Y bueno, para este tema tan interesante nos acompaña la doctora Evangelina Benítez Martínez. Doctora, bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos y por el tema tan interesante para todas las enfermeras que están viéndonos. Y le agradecemos mucho este interés de usted para hacernos llegar el tema. La doctora es presidenta del Colegio de Enfermeras de Nuevo León. Es coordinadora del Comité de Peritos de la Federación de Colegios de Profesionistas del Estado de Nuevo León. De hecho, nos está invitando a su diplomado, ¿verdad, doctora? Así es, noviembre. El 20 de noviembre. De noviembre, así es. Así es. Bueno, también ella es partícipe, ¿verdad?, de todo lo que es la Certificación Nacional de Enfermería y está certificada. Incluso fue también el medio político es su ambiente y recientemente fue candidata a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León. Es bueno que enfermería empiece a incursionar en aspectos políticos. Tiene el doctorado en Ciencias de la Educación, maestría en Relaciones Familiares por la Universidad Montemorelos. Es licenciada en Enfermería con diplomado de Alta Gerencia en Calidad y en Sistemas de Gestión. Doctora, es un placer contar con su presencia. Pues el público está esperando. ¿Puede iniciar? Le cedo el micrófono. Gracias. Muy amable, Lupita, por hacerme esta invitación. Es muy importante que compartamos, aunque son temas que ustedes los ven y en muchas ocasiones los vemos en muchos ponencias, cursos. La verdad es que nunca pasan de moda y siempre son importantes en la profesión, porque esto es la forma como nosotros nos damos a conocer, ¿verdad? Entonces, gracias por invitarme y gracias por también anunciar nuestro curso, que es importante. Esa es una parte también de los colegios. O sea, el tener peritos es lo del artículo 5º constitucional, que una de los artículos dice que los colegios están encargados de la formación de peritos en diferentes especialidades. Esa es también una forma de cómo profesionalizar. Gracias por el tiempo que me conceden y bueno, vamos a iniciar. Déjenme poner la presentación. Muy bien. Bueno, ya la maestra me presentó. Y bueno, el tema, como les decía, es algo que todos los días ustedes como quirúrgicas, mis respetos, ustedes están bien empoderadas de todos sus procesos. ¿Y qué quiere decir empoderar? Bueno, vamos a ver a través de conceptos, ¿sí?, cómo nosotros logramos profesionalizar a la enfermera. Es importante que nosotros aquí está. Vi esta noticia y me pareció muy importante porque precisamente es con respecto a el tema que vamos a ver. Aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, dice, urgen a profesionalizar el servicio público. Y bueno, nos da algunos pormenores para que ustedes vean que es un diario de Juárez. Y dice, la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones de gobierno ha provocado que áreas como asociaciones civiles, congresos del Estado y la academia vean como una necesidad latente en Juárez y el resto de la entidad la profesionalización del servicio público con la intención de mejorar no solo la atención a la comunidad en temas como seguridad y servicios básicos, sino también reforzar el trabajo
en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, a tener en áreas específicas del aparato gubernamental a personas con conocimientos técnicos y especializados. Fíjense, me llamó mucho la atención porque dije, nosotros somos servidores públicos los que trabajamos para el gobierno. Entonces, es importante que sepamos que la sociedad ya está empezando a ver que tenemos que profesionalizar. Tal vez ellos no saben qué es profesionalizar, pero nosotros sí vamos a saber y sí sabemos. Entonces, ¿qué es lo que dice al último? Dice, áreas específicas del aparato gubernamental a personas con conocimientos técnicos y especializados, ¿verdad? Entonces, dije, ya nos están empezando a ver, están empezando a conocer los conceptos y la sociedad se vuelve más exigente. Entonces, por ende, nosotros como enfermeras tenemos que dejar huella, como lo han dejado todas estas enfermeras. Ellas han sido líderes en enfermería, ¿sí? Imogen Kim, la teoría de la consecución de metas. Mary Jane Sackler, autodidacta, o sea, estudió por sí misma enfermería y atendió soldados de la guerra de Crimea, al igual que Florencia, en el mismo tiempo, pero en diferente área de Inglaterra. Graciela Arroyo promovió el Código de Ética en México. Desincorporó a enfermería del tabulador de salarios mínimos. Fíjense qué acción tan importante. Marjorie Gordon formuló los patrones funcionales. Dorotea Oren, la teoría del autocuidado, que ese es muy importante para nosotros en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Ella vivió hace tiempo, pero igual seguimos aplicando su teoría. Florence Nightingale con su teoría del entorno. La madre Refugio Reyes, que ella fue la primera enfermera militar, y bueno, pues ella fue de las primeras enfermeras que dieron atención también a los soldados. Virginia Henderson con sus 14 necesidades. ¿Por qué las llamamos líderes? Pues el hecho de que hayan trabajado por enfermería y que hayan hecho algo importante para que la sociedad vea a las enfermeras es muy importante. Por ejemplo, ahorita, ¿quién no conoce a Florence Nightingale? Ha sido un líder de enfermería desde siempre con sus notas de enfermería, fue la primera en aplicar las cuestiones de asepsia y antisepsia, separó las personas contaminadas de las no contaminadas, conceptos que en ese momento pues eran muy rudimentarios, como lo podemos ver ahorita, pero que sentaron las bases, ¿verdad?, para hacer un cambio en enfermería. Y todas ellas, que en su momento de alguna manera fueron profesionistas, porque casi todas, excepto Mary Jane y Florencia, que se supone que sí fue profesionista, estudió enfermería y formó también junto con un médico una escuela de enfermería, pero era una enfermería diferente a la que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Qué dicen las instituciones internacionales acerca de la enfermería y acerca de lo que quieren para enfermería en estos momentos? En el Reino Unido, el Consejo Internacional de Enfermeras, a la cual nosotros pertenecemos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, esto es en el 2018, ellos ofrecieron estrategias para cambiar el entorno de enfermería y la visión de enfermería. Dice, busca aportar al mejoramiento de la salud y su cobertura universal. Ellos tienen muchos planes para que nosotros tengamos un liderazgo, que tengamos un empoderamiento, ¿sí? Que tengamos mucho conocimiento para que enfermería la vea la sociedad. ¿Por qué lo están haciendo? Porque no nos han visto. A pesar de que yo sé que las intensivistas, yo soy intensivista, las quirúrgicas, pesamos mucho en el área de salud, todavía no nos ven. Ellos tratan de fomentar mayor participación de los enfermeros en la formulación de políticas públicas. Hoy precisamente venía corriendo porque tuve una entrevista. Y bueno, hablábamos precisamente de qué va a pasar después de que yo hice mi campaña política. Lo mismo.
Vamos a tratar de trabajar en políticas públicas, que estamos todavía en pañales en ese aspecto. En la generación de nuevos modelos de atención en el hogar y en las comunidades, aumentando la contribución de enfermería desde una perspectiva integral, humana, técnica y pertinente. ¿Qué quiere decir? Ya no existían, no existían antes los modelos. Vimos a varios líderes de enfermería que propusieron sus modelos de atención de enfermería. Pero ¿qué sucede en este momento? En lugar de celebrar el Año Internacional de la Enfermería y de la Partería el 2020, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos haciendo homenaje a todas las enfermeras que murieron por COVID, a todos nuestros compañeros que estuvieron frente a la pandemia, que hicieron frente desde el inicio y que no sabíamos cómo actuar. Bueno, nos piden que hagamos nuevos modelos posteriores al COVID. Ellos tenían esa visión, pero resultó que ahora existe otra visión. Y tú tienes que saber cuál es esa visión, hacia dónde nos vamos a dirigir. Es fundamental rescatar la posibilidad de participar en el análisis, diseño y evaluación de políticas en salud y asumir el liderazgo de cargos de dirección, dando cumplimiento a la ley estatutaria en salud de cualquier país, ¿sí? Sé que hay personas de otros países. Igual nosotros manejamos las políticas públicas de México, pero en otra parte se manejan también el liderazgo para manejar esas políticas o la dirección o el empoderamiento que necesitamos para llevarlas a cabo. Esto es aplicable para todos los países, ¿sí? En especial en la garantía de derechos a la salud y condiciones laborales. Este que ya no lo veo. Ok. Condiciones laborales para los trabajadores de este sector, o sea, el sector de enfermería. Entonces, es importante que nosotros sepamos que existen otros países, otras instituciones internacionales que quieren dar realce, que quieren empoderar a la enfermería. Y yo les decía al principio, estos conceptos de liderazgo, de empoderamiento, ¿sí? De profesionalización, existen desde hace mucho. ¿Por qué traerlos nuevamente a colación? Porque es necesario retomar esos puntos. Porque yo creo la maestra Lupita y tanto como nosotros en el colegio estamos teniendo mucho problema con la cuestión de que las personas no se quieren colegiar, no se quieren certificar, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver números acerca de la profesionalización. Entonces, tenemos que retomarlos. Yo les decía que ustedes son una especialidad muy luchona y muy entrona, la verdad. Ahorita vamos a ver qué es lo que han hecho. Entonces, tenemos que retomar desde el inicio. Cada uno tenemos una historia, ¿sí? Tenemos una historia en nuestro país. En México, en 1907, se consideró la necesidad de la preparación académica, porque en ese tiempo, con que tuvieras buena salud, podías ser enfermera. Así tan sencillo. Que goce de buena salud. Y ya entrabas a ser enfermera. En 1935 se establecieron los estudios de secundaria para cursar el nivel técnico, ¿sí? En el primero, en 1907, con que supieras leer y gozaras de buena salud, y ahora te pedían secundaria para hacer de nivel técnico. De hecho, cuando yo estudié, pues venían las niñas de secundaria, venían a cumplir 15 años en el primer semestre de enfermería. Veníamos de secundaria. En el 45 aparece la enfermería, que inicia la profesionalización entendida como el compromiso de las enfermeras para alcanzar el nivel académico profesional con título y licencia en Dirección General de Profesiones. Pero en el 67 que se inicia la licenciatura en enfermería aquí en México, se desarrolló de forma lenta. Había una transición prolongada entre ser auxiliar y ser técnico y licenciado. Había baja demanda y un índice bajo en la relación de ingreso, egreso y titulación. La gente no se titulaba. Igual sucede ahorita, no crean que no. Hay mucha gente que trabaja como auxiliar de enfermería, aunque terminó la licenciatura o terminó la enfermería general, pero no se tituló. En el 75, las recomendaciones de la OPS, se inició el proyecto para profesionalizar enfermeras a nivel superior. ¿Qué quiere decir? Aquí se creó una licenciatura con duración de 1 año y en esto la señora Cordero tuvo mucha participación, perdón,
porque ella luchó mucho para que las enfermeras que eran enfermeras generales que hicieran la licenciatura en un año, y por lo regular fueron jefas y fueron gente de altos niveles para que pudieran hacer pues la nivelación, ¿verdad? Que en ese momento se llamaba, pero solo duró 10 años. Posterior a ese, en México solamente se trabajó la licenciatura en años posteriores, y ya es de 2 años, pero existen otras situaciones que de acuerdo, a través de los colegios más bien se pueden trabajar, ¿sí? Luego platicamos, maestra Lupita, acerca de esto, el acuerdo 286. Entonces, nosotros estamos trabajando sobre el acuerdo 286, que ha sido lento. Esta pandemia nos ha hecho enlentecer los procesos del colegio. Entonces, existe todavía una herramienta más para profesionalizar de esta forma, o sea, en el nivel académico, a nuestras enfermeras. Aquí la profesionalización debe entenderse desde dos vertientes: el esfuerzo organizado y sistemático de los miembros de la profesión, colegios, asociaciones, las enfermeras como la señora Cordero, Arroyo de Cordero, instituciones educativas e instituciones de salud, para que enfermería cumpla con los estatutos de la profesión. Yo les decía, desde el colegio, desde las federaciones, podemos trabajar, profesionalizar a la enfermera de manera igual como se trabajó con la señora Cordero. Un sistema de control de certificaciones académicas como garantía de interés público, ya que es indispensable tener licencia para ejercer nuestra actividad profesional, como sucede en todas las sociedades modernas. ¿Qué decía al inicio de la noticia? El público se está dando cuenta de si somos profesionistas adecuadas, aptas para dar atención idónea, ¿ok? Entonces, esto es bien importante que tú sepas que no hemos cesado de trabajar, aunque sean temas que los hemos visto en muchos cursos, muchos simposios, congresos. No hemos llegado todavía a profesionalizarnos. Tenemos problemas para que la gente se quiera inscribir, y sobre todo para tener las certificaciones académicas que necesitamos para decirle a la sociedad: estoy apta, tengo competencias de enfermería que otra institución fuera de enfermería está avalando. Esto es muy importante. En el estado de enfermería en México, ¿qué sucede? Aquí tenemos los números. Esto es hasta el 2018, no ha salido la Comisión Permanente no ha sacado datos actuales todavía, y hemos tenido mucho problema por el CIARE, porque se está modificando constantemente. Cada día se modifica el CIARE. Entonces, no vamos a tener un día que terminemos con los datos en el CIARE. Y los datos me arrojan estos resultados. Auxiliares tenemos un 9.59, técnicos 39.82, posttécnicos 7.6. Esto me da un resultado de 57.02% de todos los que elaboramos como enfermería. Obviamente hay instituciones que pues no se registran, ¿verdad? Pero esto es lo que tenemos en México. Ahora nos vamos al área de profesional o licenciados o de licenciado en adelante, que es el licenciado en enfermería y obstetricia. Está solamente la población que estamos trabajando, 7.13, o que somos enfermeras, son licenciados en enfermería y obstetricia, licenciados en enfermería un 30.18, especialidades, o sea, una especialidad posterior a la licenciatura, 3.48, maestría 2.08 y doctorado 0.11. Por supuesto que ya cambiaron estos datos, ¿verdad? De acuerdo, ya tenemos muchos doctores, muchas maestras también, con maestría, mucha gente con especialidad, pero seguimos teniendo un 42.98. ¿Qué quiere decir? Que nos falta todavía profesionalizar en cuestión académica o de grado al resto de la población. Yo les decía a algunas personas, bueno, algo tenemos que hacer con estas personas auxiliares técnicos y de posttécnico para poder profesionalizarlos. Y pues la verdad es que es bien difícil que alguien diga, sí, voy a hacer los 8 semestres de enfermería, ¿verdad? Entonces, dices, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos algo que hacer. El acuerdo 286 de la Secretaría de Educación, eso nos da una pauta para poder seguir avanzando.
Me gusta mucho que sepamos que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre esta no hay nada, ninguna norma, ninguna política institucional. Y me gusta partir de estos dos artículos. En otros países posiblemente sean diferentes, ¿verdad? Ustedes tengan una Constitución que diga diferente, pero yo creo que estemos de acuerdo en que en todas partes a ninguna persona podría impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode, siendo lícitos, en el artículo 5º, yo creo que estamos de acuerdo en todo eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tú estás aquí, tú eres quirúrgica, enfermera, licenciada, auxiliar, técnica, porque te gustó, porque quisiste venir, porque de otra forma va a ser muy difícil que tú puedas tener una vocación para desarrollar una profesión, un liderazgo y empoderar enfermería. Si tú no estás convencida de que te gustó venir y estudiaste porque tú quisiste, va a ser muy difícil que alguien te convenza que trabajes de manera profesionalizada. El artículo 4º dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, a la salud que nosotros damos. ¿Sí? Y todavía se desarrolla más este artículo 4º. Y este va muy de la mano con el artículo 51 de la Ley General de Salud. Dice, los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. Entonces, ¿qué dice? Tenemos que dar la salud oportuna, con calidad y recibir atención profesional éticamente responsable. Aquí entra la palabra profesional. ¿Qué es enfermería? Pues hay muchos conceptos de enfermería. Profesión cuyo principal objetivo es la atención de la salud de cualquier ser humano en todos los aspectos que lo conforman, físico, espiritual, mental, social, etcétera, y exige del profesional que le ejerce una amplia preparación técnica, científica y humana para brindar una atención de calidad. Fíjense todo lo que implica. ¿Y qué es un profesional? Persona que hace hábito, profesa o ejerce alguna rama de la ciencia o arte para lo cual requiere, fíjense, es el profesional. Conocimiento especializado, preparación académica formal, habilidades, gran compromiso social y ética en el desempeño de su actividad. ¿Por qué nuestra líder al inicio, la señora Arroyo de Cordero, por qué describió, por qué promovió el Código de Ética de Enfermeras y Enfermeros de México? Pues porque aquí me dice que un profesional debe tener ética en el desempeño de su actividad y de ahí se desarrolla el código de ética, todos los códigos de ética, ¿sí? De hecho, el código de ética del CIE también nosotros lo consideramos dentro de nuestro código de ética de enfermería. ¿Qué es la profesionalización? Estrategia y proceso de cambio permanente para lograr que las metas de enfermería estén acordes con las necesidades a la atención de salud en una sociedad que se encuentra en continua transformación. Si antes nosotros hacíamos uso de Internet y veíamos que los mismos conceptos duraban 3 o 4 meses, tú los volvías a revisar y son los mismos conceptos. Ahorita se está cambiando constantemente. Es más, ya no dura ni un mes. El que dura un mes está muriendo. Necesita cambiar los procesos, los conceptos, mis historias, mis cursos, todo tengo que cambiar. Estamos en continua transformación. Si tú antes no querías profesionalizarte, vas a tener que hacerlo. Y profesionalizarte no nada más es lo que yo te dije. Ahorita vamos a ver más herramientas de la profesionalización. ¿Quién es un líder? ¿O qué es el liderazgo? Es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en un grupo determinado con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas de carácter beneficioso, útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo. ¿Qué necesitamos ahorita? ¿Qué hizo la maestra Lupina antes de que yo empezara mi tema? Ella empezó a hablarles del congreso que va a haber en Durango,
y de algunos cursos que va a haber. Les digo también el de peritos. Yo les digo el artículo 5º constitucional nos dice que tenemos que formar peritos de diferentes especialidades. ¿Por qué? Porque alguien que conoce enfermería tiene que apoyar cuando hay alguna demanda, alguna queja en contra de un profesional de enfermería. Antes los peritos eran los médicos los que intervenían. ¿Qué sabe un médico del proceso de atención de enfermería? ¿Qué sabe el médico de NANDA, NICI-NOC? ¿Qué sabe el médico de los diagnósticos de la NANDA? ¿Qué sabe el médico de la norma 022? De la norma 019. Entonces, eso es para lo que tenemos que hacer peritos de enfermería, de acuerdo a las especialidades. Yo no puedo ser perito de una quirúrgica, yo soy perito en cuidados intensivos y en pediatría, porque esas son mis especialidades, son posttécnicos, pero igual puedo conocer el proceso de una enfermera pediatra y de una intensivista, porque de las dos tuve experiencia, las dos áreas las trabajé. Entonces, eso es lo que necesito. La maestra Lupita sabe sus necesidades y les está pasando toda esa educación continua que necesitamos. Y el líder sabe lo que necesites y el líder te ofrece lo que necesitas. ¿Cuáles son las características para definir una profesión? Sus miembros deben de tener educación universitaria superior. Cuando tú registras un colegio en el Departamento General de Profesiones o en la Secretaría de Educación aquí en nuestro país, ¿qué necesitan? Título y cédula. Yo no puedo registrar a alguien en el colegio, más bien, no puedo registrarlo en el Departamento General de Profesiones porque todos se dan de alta. Si alguien ha sido miembro de un colegio, está registrado en el Departamento General de Profesiones, ¿sí? Se paga una cantidad y se registra. Entonces, si no tiene título y cédula, lo siento, no te puedo registrar. Eres auxiliar, eres una enfermera que perdió sus documentos, que no se ha graduado, que no ha presentado el examen. No te puedo registrar en profesiones. Sí te puedo hacer socia de mi colegio y eso me fortalece. Pero tú debes de entender que la ley me dice que debes de tener título y cédula. Fundamentar su práctica en la investigación. Hacemos investigación todos los días, muchachos, pero no la registramos. Yo les digo a mis alumnos, tú vas y practicas. ¿Cuántos pacientes atiendes en un día de práctica? Pues unos 12. Ok, vas 3 días. ¿Cuántos pacientes son? A veces van 5 días. Entonces son 60 por 4 semanas. 240 pacientes que tomaste signos vitales, que hiciste baño, que valoraste el paciente en todo su estatus, su hábitus. Entonces, estás teniendo muchos datos para investigar, te falta ir a registrarlos, escribirlos, ejercer independientemente las funciones propias de la profesión. Y estamos fallando en algunas de esas. El profesional ejerce un monopolio legal de sus funciones. ¿Qué quiere decir? Enfermera maneja enfermera, nada más. ¿Qué está sucediendo ahorita? Hay contadores, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, muchos manejando agencias de enfermería. ¿Por qué? Aquí dice, es un monopolio legal de mis funciones. Enfermería maneja enfermeras. Los miembros de la profesión tienen el control completo e independiente sobre la provisión de fuerza laboral. ¿Qué quiere decir? Yo decido en el área administrativa cuántas enfermeras debo de tener, de acuerdo a un índice de enfermera-paciente. ¿Cuántas enfermeras debo de mandar? El director no debe tomar esa decisión, ni nadie fuera de enfermería. A eso se refiere esta parte. ¿Cuáles son algunas estrategias que maneja el CIE para empoderar a la enfermera? Elevar el perfil de la enfermería y darle un lugar central, tanto en las políticas de salud como en su construcción. Apoyar planes para incrementar el número de estudiantes de enfermería, así como el número de enfermeras y enfermeros contratados a nivel global. Fomentar el liderazgo en enfermería, y aquí les puse una foto donde dice el empoderamiento, una estrategia de liderazgo. Y les puse ahí en donde ustedes están bien empoderadas. Empoderamiento de enfermería en central de esterilización.
Y empoderarse es tener el poder, ¿verdad? Es tan sencillo. Entonces, en la selle, nosotros tenemos el poder. Enfermería decide cuánto, qué, cómo, a quién le doy, a quién no le doy, cómo acomodo, lo más antiguo al frente y lo más nuevo atrás, y ahí va saliendo el material para que no caduque, ¿verdad? Entonces, están empoderadas. Sí hay empoderamiento en la enfermería. Crear las condiciones para que las enfermeras y enfermeras puedan emplear sus capacidades en el desarrollo de su rol. ¿Qué quiere decir? Pues dame oportunidad y yo desarrollo, ¿sí? No me limites. Déjame hacer lo que tengo que hacer. Tan sencillo, ¿verdad? Ok. Recolectar y diseminar evidencia acerca del impacto de la enfermería en el acceso, calidad y costos de salud, y asegurar que esta evidencia sea incorporada a la política pública para desarrollar las estrategias de acción pertinentes. Esto es lo que quiere el CIE que nosotros hagamos, el Consejo Internacional de Enfermeras, y está luchando porque en todos los países se lleguen estos documentos. De hecho, en la Comisión Permanente de Enfermería, ustedes van, ya que se metan a esa página, van a ver ahí todo lo que dice el CIE del empoderamiento, que no se lleva a cabo porque todavía no nos apoyan. Bueno, pues nos toca a nosotros trabajar sobre eso. El empoderamiento, ¿qué es? Proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo en cuanto forman parte de un grupo social para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven. ¿No cambiaron cuando cuando se empoderaron de la central de esterilización? ¿No cambiaron en uno de mis hospitales cuando se empoderó la enfermera del almacén de material desechable, medicamentos? Cambió muchísimo porque se empoderó la enfermera de la distribución de medicamentos y de material. No había pérdidas, no faltaba material, pero tan pronto lo organizó la enfermera, ¿qué pasó? Pues el de arriba dijo que no, que mejor siempre no, que regresaban los de, no sé, de almacén como antes era. Pero a pesar de haber visto el gran avance que se tuvo, del empoderamiento que se tuvo en ese departamento, pues no, fue desechado. Y eso no nos gusta. Y en eso tenemos que trabajar. Ok, vamos a hablar acerca de la profesionalización, liderazgo y empoderamiento. A lo mejor los traje de aquí para allá con los conceptos, pero me interesaba mucho que leyéramos los procesos y que yo hiciera énfasis en algunas palabras porque, ¿sí? De allí depende toda esta parte, ¿sí? Que nosotros tengamos un liderazgo. Para tener un liderazgo, por ejemplo, la maestra empodera a la persona que se encarga de dar, dijo un comité, pero no recuerdo, el que se encarga de hacer la difusión, ¿sí? La difusión, ella le dio la palabra, lo empoderó. Tú dices, tú hablas, tú me traes esta información. En eso consiste el liderazgo de la maestra. ¿Ok? Pero vamos a ver, ¿qué necesitamos para profesionalización? Primero, el liderazgo y el empoderamiento vienen una vez que yo me profesionalizo. ¿Sí? Obviamente, cuando nosotros vemos los cursos de liderazgo, de hecho, el curso de liderazgo de Salus Play está muy bien y nos da bastante los tipos de liderazgo, etcétera. Se los recomiendo cuando los vuelvan a pasar. Incluso creo que están en línea, los pueden tomar. Está muy bueno el curso. Yo les dije que necesitamos título y cédula para profesionalizarnos, para registrarnos en la DGP, Departamento General de Profesiones. ¿Ok? Eso es vital. Porque de qué manera yo voy a mostrarle a la sociedad que tengo un respaldo, el respaldo de una escuela y de una institución, la Secretaría de Educación. Entonces, eso es muy importante. Si tú no tienes título y cédula, tienes que conseguirlo. Colegiación y certificación es una parte bien importante. Sí, ahorita vamos a escribir algunas de las palabras que vienen aquí, que son importantes. La colegiación empodera al colegio. Empodera las propuestas que haga el colegio. Se supone que nosotros como colegios somos
no estamos bajo ninguno de los mandatarios, participamos en conjunto con ellos, somos un staff de asesoría, somos asesores, los colegios somos asesores del gobierno, esa función tenemos. Que nos han relegado mucho, las mismas instituciones o las mismas políticas, ¿sí? Entonces, el colegio está a la altura del gobernador, por decir algo, a la altura del secretario de Estado, a esa altura, porque yo te tengo que estar apoyando, por eso hay colegios de abogados, de economistas, de enfermeras, etcétera, ¿sí? A ese nivel llegamos, pero sin tu apoyo nosotros no somos nada, sin tu colegiación no somos nada. La certificación es una parte donde, yo te decía, igual que la cédula y el título, una institución respalda mis competencias. ¿Qué competencias? Pues hay también diferentes competencias. Yo estoy certificada como docente y estoy certificada como licenciada en enfermería. Aunque soy pediatra intensivista, esas dos no las he tomado, esas dos certificaciones. Pero eso quiere decir que yo ya presenté un examen y que yo tuve 10 años trabajando como intensivista y 10 años trabajando como pediatra, y eso me puede apoyar, ¿sí?, en mis competencias. ¿Qué otra cosa necesito? Y es bien importante, ahorita decía nuestra compañera que ya se había aprendido una vocal, sí, en inglés. Entonces, no nos tenemos que aprender una vocal. Nosotros debemos de tener un segundo idioma, ¿sí? ¿Por qué? Por muchas cosas. Una, muchos libros vienen en inglés y son los más actuales, ¿sí? Yo regalé todos mis libros que tenía en español, se los doné a la escuela y me quedé con mis libros de inglés porque tengo que hacer funcionar aquí al ratoncito, ¿verdad? Tengo que hacerlo caminar. Entonces, todos mis libros son en inglés. No hablo tanto inglés, pero necesito un inglés porque si me quiero ir a trabajar en Estados Unidos, me aceptan a esta edad. Si me quiero ir a trabajar a Europa, ahorita hay una chica que nos está solicitando una carta para que el gobierno de Italia le acepte su título y cédula. Ya está trabajando, pero nada más que tiene que hacerlo más legal y nos pide a un colegio que le enviemos una carta que pertenece al colegio. Fíjense qué importante. Estoy a nivel de gobierno. No se le está pidiendo al gobierno, se le está pidiendo al colegio. Entonces, el segundo idioma es muy importante. ¿Te quieres ir a Alemania? ¿Te quieres ir a Canadá, Estados Unidos? ¿A dónde quieres irte? Por eso necesitas un segundo idioma. Imagen personal. ¿Qué quiere decir? Mi postura, mi conducta, ¿sí? ¿Quién soy? Mi background, o sea, todo lo que tengo atrás de mí. ¿Qué publico? ¿Cómo lo publico? ¿Sí? Entonces, es bien importante esa imagen personal porque esa imagen personal refleja la profesión a la que representas. Proceso de atención, yo les decía que es bien importante que lo conozcamos. Es nuestra carta de presentación de enfermeras, proceso de atención de enfermería en sus 5 etapas. Todo el mundo estamos trabajando proceso de atención y esa es tu carta distintiva. Y ese es donde yo, perito, te voy a medir cuando tengas algún problema. ¿Hiciste, no hiciste, registraste, no registraste? Tengo que saber hacerlo. Enfermería basada en evidencias, que es el siguiente, ¿sí? Enfermería basada en evidencias. Yo les decía, ¿cuántos baños hago al día? ¿Cuántos signos vitales tomo? Tengo que registrarlo. Puedo hacer una investigación nada más con datos generales, datos, sexo, edad, cuánta temperatura tuvo, etcétera. Con este medicamento, pues si doy acetaminofén a todos, ¿cuáles respondieron con otro medicamento, con un antiinflamatorio? ¿Sí? ¿Cuántos respondieron con ibuprofeno? Esos datos son tan sencillos. 2, 3 líneas y vámonos a registrar. Enfermería basada en evidencia me sirve para que yo no esté preguntando qué voy a hacer. Este es el resultado. A ver, vamos a compartirlo y vamos a ver, mira, yo estoy poniendo dorixina y esta dorixina le está bajando la fiebre a mi paciente de la terapia intensiva y los otros medicamentos no. Pues la empezamos a probar y ya los médicos estaban registrando ahí
se le pone Dolixina diluido en tantos mililitros. Enfermería basada en evidencia, y eso lo haces tú y lo hace todo mundo, pero hay que registrarlo. Investigación, pues es muy de la mano con enfermería basada en evidencia. Tenemos que participar como profesionistas que queremos ser y que somos. En resultados, tenemos que aportar investigaciones. Esa es una parte muy importante cuando somos maestras. Nos piden que hagamos investigación. Incluso los colegios debemos de tener, nosotros tenemos ya nuestras líneas de investigación. Normas oficiales mexicanas, sí, de salud. Y de todas, como quiera, a veces no es de salud, tenemos que ver las de Código Penal, Código Civil. Entonces, todas las normas oficiales que tenemos que saber, porque esa es mi guía para saber cómo utilizar el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Este es mi respaldo de lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Mi norma oficial, ¿qué me dice la norma oficial mexicana? De la norma 022, pues cómo debo canalizar, a quién, en dónde, con qué número de catéter, si está sangrando, si no está sangrando, si es niño, si es adulto mayor, ¿sí? Si está sucio, si no está sucio, si tiene sangre, si no tiene, si se salió, si no se salió, lo debo limpiar o no todos los días. Fíjense, eso me dice y no nos ponemos de acuerdo en eso. Llega alguien y me dice, cambia el catéter, se lo pusiste antier, ya se tiene que cambiar. Pues sí, pero si es un adulto mayor o es un niño que son difíciles de canalizar, la norma oficial me dice que puedo esperar. Pero cuando no leemos las normas oficiales, pues no sé, te estoy pidiendo algo que no es correcto. Las metas internacionales de seguridad, y aquí en México les llamamos acciones esenciales de seguridad en el paciente, viene siendo igual, ¿sí? Nada más que ya cambiaron a ese nombre. Tenemos que saber si son internacionales, quiere decir que de manera internacional se están haciendo. Cada año la Joint Commission cambia sus metas internacionales. Si alguna meta ya se cumplió, se elimina y empiezan a tratar, cada año están viendo que se cumplan las normas o las metas para evitar accidentes del paciente. Sí, es interesante. Métanse, por ejemplo, en la Joint Commission, la primera, cuando se empezaron a formular las metas internacionales, y es muy interesante cómo se empezaron o por qué se empezaron a formular esas metas internacionales, ¿ok? Actualización, lo que les decía que su presidenta les estaba pasando información. Tenemos que estar actualizados, ¿sí? Dentro de los conceptos que vimos anteriormente es que yo tengo que dar cuidados actualizados, ¿sí? Científicos y actualizados y con ética también. El grado académico va de la mano con el título y la cédula, pero cuando yo me quedo con un título y cédula de licenciado y no avanzo máster o no avanzo a doctorado, no tengo el conocimiento, ¿sí? O no tengo la autoridad para poder desarrollar investigación como parte primordial de mi trabajo, como los doctores, los doctorados, y las másters en promocionar alguna nueva modelo de enfermería, educar al paciente. El grado académico, de acuerdo a la norma 019, aunque está muy confusa y muy general, bueno, la tenemos y tenemos que usarla. Cada una tenemos, de acuerdo al grado, tenemos una competencia que desarrollar, ¿ok? Entonces es importante que lo conozcas, vete a la norma 019. Conocimientos de las leyes, la Ley General de Salud, la Ley Federal de Trabajo, la Ley General de Educación, porque aún cuando hay una demanda, los peritos tenemos que conocer mínimo esas 3 leyes, porque si fue un problema de una alumna o fue un problema de una enfermera que no cumplió con algún requisito porque tuvo un accidente y dijo, a mí nunca me enseñaron en la escuela eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que irme al plan de estudio de esa persona. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Y si dentro de su plan de estudio, porque están registrados en el Departamento General de Profesiones, también todos los programas de todas las escuelas, yo tengo que ver si viene ese tema, ella tiene la culpa. Pero si no viene ese tema, ¿saben quién tiene la culpa? La escuela. Y todavía tengo que ver si es la directora quien tuvo la culpa de eso.
que tuvo problema con ese, o sea, fue la del error, vaya, más que decir culpa, fue la del error. Fíjense hasta dónde vamos. Hay dos conceptos, enfermería independiente y enfermería de práctica avanzada, que bueno, pudiera ser que se puedan parecer lo mismo, ¿sí? Pero es diferente como quieras en los conceptos. Hay algunos países que están trabajando con la enfermería de práctica avanzada, por ejemplo en Estados Unidos, que manejan la practitioner nurse, que es enfermería de práctica avanzada precisamente, y ellas son como si fueran un médico familiar de aquí. Al principio, en su primer año, ellas tienen que trabajar bajo la supervisión de un médico. Posteriormente a eso ya trabajan solas. Enfermería de práctica avanzada puede ser en general, puede ser una anestesióloga, puede ser una quirúrgica, y realmente la quirúrgica no tiene que estar tan especializada, fíjense. Puede trabajar por su cuenta también, enfermería independiente. Entonces, todo esto, más las técnicas de la informática, ¿sí? ¿Cuánto batallamos a veces para conectarnos? Hay gente que prefiere no tomar cursos de actualización porque no les saben las páginas, las plataformas. Entonces, todo esto, muchachos, implica profesionalización, ¿sí? No es tan fácil, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos estamos dispuestos a hacer investigación? ¿Cuántos estamos dispuestos a invertir en un segundo idioma? No todos tenemos la facilidad económica para hacerlo, pero ya hay muchas cosas gratis, ¿sí? Muchas, la universidad, hay algunas universidades gratuitas, pero de enfermería todavía no. Pero sí hay muchos lugares en donde podemos estudiar un idioma de manera gratuita, las clases sean en línea. Entonces, tenemos que trabajar sobre nuestra profesionalización, que a fin de cuentas me va a redituar en empoderamiento de mi profesión, ¿sí? Y por supuesto el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo que logremos tener cada una de nosotras. Yo les decía que aquí, por ejemplo, la norma 019, bueno, nos habla de todo eso, profesionalización y certificación, y les voy a dar algunas cosas como aterrizar, ¿verdad? Licenciatura, maestría y doctorado. Esto me hace que yo tenga liderazgo y que por consiguiente, bueno, una herramienta es el empoderamiento. Y ese, bueno, pues lo da el conocimiento técnico, teórico y el técnico, la práctica, ¿sí? Participación en políticas públicas que pueda hacer laborar en secretarías de gobierno y desde los colegios trabajar propuestas de ley. Esa es otra forma. No tengo que trabajar tampoco. Si logramos trabajar, qué padre, ahí podemos incidir. Enfermería de práctica avanzada busca su trabajo e implementar la enfermería basada en evidencias. ¿Qué quiere decir? Lo que yo estoy haciendo lo estoy registrando y eso me sirve para poder avanzar en enfermería. ¿Qué está resultando? El ejemplo que les di, la dorixina. Se dio cuenta alguien que le baja la temperatura más rápido y de forma más estable, pues usamos la dorixina porque ella ya lo vio. ¿Qué dice la literatura? Bueno, pues lo revisamos y lo podemos documentar, etcétera. Hay hallazgos que se pueden hacer durante el trabajo. Enfermería independiente, ¿dónde podemos tratar nosotros enfermería independiente? Pues, ¿se acuerdan que había antes la EMI, la enfermería materno-infantil? Bueno, pues ahí podemos trabajar. Las pediatras en el control de niño sano, las parteras, me dijo la maestra Dora Silvia de aquí de Monterrey, que ya son 4 parteras, atienden partos a domicilio y partos en agua. Hay 2 que se dedican a hacer partos en agua, como en Inglaterra, ¿sí? Como en Inglaterra en estos momentos. Asesoría de tesis, trabajos, PAE, capacitación a personal de salud. Ahí podemos trabajar como asesoras, como coordinadoras, ¿sí? Como educadoras del paciente, la comunidad. Esa es enfermería independiente, ¿ok? Participación en la política, pueden pues afiliarse a algún partido político, a algún sindicato y trabajar en pro de enfermería. Aquí quiero que vean los conceptos de enfermería de práctica avanzada. Yo les decía que es muy similar el trabajo, pero bueno, aquí es un esquema disponible para enfermeras y enfermeros con grados superiores, maestrías y doctorados. ¿Por qué? Por el grado de pensamiento crítico, muchachos. Cuando tú tienes una maestría y un doctorado, a veces te enojas, ¿verdad?
Hay alguien muy cercano a mí que se enojó porque pues se le exigía estudiar maestría, o no sé, sentía exigencia, pero el pensamiento crítico, eso es lo importante. Si no me sirve para nada la maestría, y mucha gente puede estar pensando eso, que no le sirve, pero ¿sabes qué? El pensamiento crítico lo llevas a otro nivel. Ves otras cosas con otro enfoque y desde otro plan. En diferentes países, para ampliar su campo de actividad, las actividades avanzadas van desde consultas independientes. Aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León, todavía no podemos tener consulta independiente de enfermería, ¿sí? He estado tratando de buscar un consultorio y no me deja. El registro sanitario, esperemos que pronto pueda cambiar. Las interconsultas, referencias, la prescripción de medicamentos, incluyendo antibióticos, atención en el continuo de la atención materna, incluyendo partos. Pues ya tenemos enfermería práctica avanzada con la maestra Doris y otras 3 personas. El artículo 28 bis de la Ley General de Salud nos dice que nosotros podemos recetar o indicar, prescribir medicamentos. Incluso el CIE puso un curso de prescripción de medicamentos y ahora lo vuelven a retomar. Podemos hacer la prescripción de medicamentos de cuadro básico. Antes nos limitaban a no dar oncológicos, a los pacientes oncológicos, psiquiátricos, renales y cardiovasculares. Pero ahorita ya son todos, nos abrieron la puerta, pero la Secretaría de Salud todavía no nos deja. Aunque en la Ley General de Salud dice en el artículo 28 bis que sí podemos. Ahí viene la licenciada en enfermería y los pasantes de enfermería. Se les iba a dar una media cédula para que pudieran hacer ellos eso. ¿En dónde no hay médico? La enfermería práctica independiente dice condición de quién. Para ciertas cosas no depende de nadie. La de libertad para actuar en lo que se sabe. Considerar el juicio independiente para obtener un resultado deseado. La habilidad para desempeñar funciones en forma independiente sin tener supervisión cercana. ¿Sí? Entonces, estos conceptos nos dicen que como enfermeras, teniendo un título y una cédula, podemos hacerlo. ¿Qué es el médico? Si no es un licenciado en medicina. ¿Qué es enfermería? Es una licenciada en enfermería. Estamos al mismo nivel académico. El médico no es doctor. El médico es médico. Y desde ahí tenemos que aprender nosotros. El doctor es doctor porque tiene un doctorado. El grado académico es 2 niveles arriba de un licenciado en medicina o un licenciado en enfermería. Entonces, estos conceptos, les digo, son muy similares porque pues la enfermería práctica avanzada actúa independiente, pero bajo ciertas características, maestrías y doctorados. En Chile creo que sí hay enfermería práctica avanzada, pero allá creo que no habían llegado a maestrías y los licenciados en enfermería estaban tomando esta práctica, pero sí había muchas demandas, ese es el otro problema. Aquí, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, más bien que la certificación, como les dije antes, es una garantía por escrito de que un producto, proceso o servicio está conforme a los requisitos especificados. Si yo te digo que la enfermera tiene calidad para trabajar en pediatría, yo te lo estoy comprobando con un diploma, porque ya presentó, ya se certificó. Y bueno, ¿qué es el beneficio? Tener la seguridad que el cuidado que recibe de un profesionista certificado es de calidad, segura y libre de riesgos. Estudió, leyó, se capacitó, presentó, tiene años de experiencia. Para que tú presentes certificación necesitas tener más de 2 años trabajando, porque necesitas tener experiencia. ¿Te fijas cómo no es tan fácil? Te dices, sí, me voy a certificar. ¿Tienes 2 años o más de 2 años en adelante? Creo que ahora ya pusimos 3, o más bien la ley así lo exige. Todo lo que pedimos es con respecto a la ley de profesiones. No crean que son inventos nuestros. La otra es tener la confianza de que el profesionista certificado posee conocimientos, habilidades, valores éticos y humanísticos para otorgar el cuidado, ¿sí? Alguien ya me midió y ya salí con una calidad adecuada para ofrecer cuidados. Bueno, aquí es un proceso que una institución externa, enfermería no certifica. Yo no puedo certificar a mis enfermeras porque es tanto como ser juez y parte. Tiene que ser una
institución externa. A nosotros, nuestra federación, nos certifica otra institución. Ellos ponen los exámenes, no los hacen, nosotros los hacemos, ¿sí? Y los enviamos y ellos ponen a manera de tómbola, no sé de qué manera, los exámenes, ¿sí? Entonces no sabes qué preguntas te van a tocar. Entonces, por eso es necesario que alguien más los haga, ¿verdad? Para que no vayan a decir, no, pues es pura chanchulla. Pues no. ¿Qué importancia tiene el liderazgo en enfermería? Es un proceso que promueve la mejora de las condiciones de salud y vida de la población, el logro de objetivos, de cuidados propios de la profesión y el alcance de las metas propuestas en los servicios de salud. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un liderazgo para manejarla por la comunidad. ¿Quién mejor que enfermería conoce de vacunas? De los pacientes hipertensos, diabéticos, cómo educarlos, qué decirles que hagan, trabajar junto con ellos, con las familias. Por eso ese liderazgo en la comunidad es por el cual está peleando el Consejo Internacional de Enfermería, ¿sí? Para que tú y yo podamos dirigirnos en la comunidad y hacer los programas, nosotras, ¿sí? No otras personas que no conocen tanto como nosotros la población. ¿Por qué es importante las asociaciones, colegios en México? Porque aquí el objetivo de las organizaciones es la búsqueda de mejores condiciones de trabajo en un marco general de propuestas a las reformas en sistemas de salud, aparte de impulsar el desarrollo de enfermería y la capacitación continua, así como la formación del recurso humano en enfermería, entre otras cosas, y mejorar los aranceles. Yo les decía que nosotros estamos a nivel estatal, ¿sí? Pero no nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque 600 enfermeras que tengo registradas nada más vienen y votan 40. O vienen y apoyan 40. ¿Dónde están las demás? Para que fortalezcan el colegio, para que fortalezcan que yo pelee por los aranceles, para que fortalezca que las enfermeras tengan consultorios, ¿sí? Que hagan enfermería de práctica avanzada, que la quirúrgica pueda poner su propio, no sé, pueda trabajar por su cuenta lo de la bomba extracorpórea en los pacientes de corazón. Ya muchas enfermeras lo hacen. Pero si tú vas y pides un permiso, te lo van a negar. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso. Y necesitamos gente, muchachas. Necesitamos gente que se colegie y que trabaje. Que trabaje, simplemente ven, dime cómo ves el ambiente en tu trabajo. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué sugieres? No puedo verlo todo. Son diferentes hospitales, aunque sean quirúrgicas, alguien trabaja en cardio, alguien en neumo, alguien trabaja en gastro, alguien trabaja en pediatría. Entonces, esas situaciones que vivimos en áreas diferentes hace que salgan muchas ideas para mejorar, ¿sí?, nuestros procesos y las leyes, por supuesto. Entonces, por eso es importante que tú estés colegiado, que tú estés certificado. De esa manera vas a formar parte de la profesionalización, del grupo selecto profesionalizado. ¿Tú eres licenciada? Sí. ¿Y qué más? No. ¿Perteneces a un colegio? No. ¿Te has certificado? No. ¿Te capacitas? No. Que me den el curso, que vengan y me lo den aquí. Tenemos que luchar. Así como lucharon las primeras enfermeras líderes, como lucharon porque nosotros saliéramos del catálogo de artesanos. Las enfermeras salimos del catálogo de artesanos y fuimos a dar de profesionistas y repelaron mucho para que nos saliéramos. Y ahorita siguen repelando las personas de salud porque saben que tenemos potencial y que podemos dirigir un hospital de primero, segundo, tercer nivel de medicina familiar, de comunidad, que podemos hacerlo. Pero solo nos falta que tú nos apoyes más en eso. Que empieces a tomar tu curso de peritos y empieces a hacer propuestas de ley. Hay que llevarlas al Senado. Hay que juntarse con la maestra Lupita y empezar a hacer propuestas de ley para cambiar nuestras aceptación por parte de la sociedad. Tan sencillo.
¿Cuáles son las ventajas de la certificación? Hay otras, las que mencionamos antes. Disminución de accidentes. ¿Por qué? Porque estás capacitándote constantemente. Las normas oficiales las estás leyendo. Estás viendo las metas internacionales en riesgos de caídas. En el quirófano estás viendo el time out, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? La visita prequirúrgica. Mejora la calidad de la atención del paciente. Mayor número de evidencia científica y por ende investigaciones que podrían aplicarse al campo de salud de enfermería para enfermería. Eleva la profesión, profesionalización. Posibilidad de desempeñarse en puestos políticos. Mira, sabes que ahora que anduve en el puesto político, bueno, en la campaña, respetaban mucho que yo era doctora. A veces tú dices, un reconocimiento que a veces lamentablemente ni con nosotras en enfermería lo damos. Ese reconocimiento a nuestras colegas que se han superado, que se han esforzado por superarse. Entonces, si vieras qué bonito respuesta tenían ellos para las enfermeras. Nos vieron bien organizadas, ¿sí? Y éramos líderes. Entonces, traíamos ahí lidereando todo lo que es la campaña política, aunque había un líder de campaña política, pero las enfermeras destacamos. Y te digo, ellos nos reconocieron. Así nos van a reconocer todos, siempre y cuando tú reconozcas también a las que se han esforzado. Poder participar en las políticas públicas, como te dije, haz propuestas de ley y así vamos a poder incursionar de esa manera. Mejorar el trabajo en equipo, mejorar la salud del personal. ¿Por qué? Porque nos organizamos, sabemos que sabemos, porque entre más sepa yo, menos estrés voy a tener. Me equivoqué con un procedimiento. ¿Cuáles son los riesgos? Los conozco, bueno, ya sé que no va a haber problema, pero si sé que hay un riesgo con eso, ese error que yo tuve, corro, ¿sí? Y rápido hago lo que tengo que hacer para corregir ese error. Pensamiento crítico bien fundamentado. A veces nosotros nos basamos en yo pienso, yo creo, yo digo, yo me imagino, y así no es. Debo tener el fundamento para opinar y decir, esto se hace así. Y a veces, ¿cómo le creemos al yo pienso, yo creo, yo me imagino? ¿No les ha pasado? Enfermería independiente y avanzada. ¿Qué quiere decir? Entre más certificaciones tenga, más argumentos tengo para que me dejen trabajar de manera independiente. Eso es lo único. Acuérdense, ¿sí? De todo esto que me implica profesionalización. Y eso me lleva a tener liderazgo en donde quiera que yo esté. Ya sea en el área política, ya sea en el área hospitalaria, ya sea en el área de quirófano, empoderamiento, que esa es una herramienta, ¿sí? Y no me acuerdo. Bueno, hay una imagen que yo creo se me borró, donde las enfermeras, las quirúrgicas ya están haciendo en alguna parte, creo que en España, están haciendo cirugías menores, ¿sí? Y eso es empoderar a la enfermera quirúrgica y por ende a la enfermera. Entonces, tenemos que seguir trabajando, tenemos que ver todo este círculo de situaciones y de actividades que tenemos que realizar. ¿Por qué? Porque si queremos ser enfermeras y queremos pasar del ámbito de siempre al ámbito social, al ámbito político, al ámbito donde se escuche mi voz, tengo que hacerlo, muchachos. ¿Sí? Estoy participando en unas conferencias, en un programa, y entonces empecé a leer sobre COVID, ¿verdad? Entonces empecé a leer y dije, no, pues en la revista Lancet, y esa es una revista antiguísima, pero sigue teniendo, sigue de boga en Europa, en Inglaterra, y de fulano de tal autor y no sé qué, y voltean y se me quedan viendo así como, ¿y ella es enfermera? ¿Por qué dice eso? Porque estamos fundamentando, estamos hablando con evidencia, ¿sí? Cuando nosotros mencionamos un autor, un título, una revista, nosotros ganamos, ¿sí? Y gana enfermería. Entonces, pues
Qué bueno que hubo oportunidad. Si ustedes se dan cuenta, son conceptos que pienso que ya muchos han manejado, pero que tenemos que darle importancia y que en este momento tuvimos que pues sacarlos para poder llevarlos al plano de empoderamiento, al plano de liderazgo, al plano de profesionalización. Todo esto es necesario. Todo este cúmulo de experiencias y de conocimiento es necesario que lo tengamos. Yo espero que todas se vayan pensando en qué vamos a hacer. No se vayan pensando en la clase, no. Quiero que piensen en qué voy a aportar, cuál va a ser mi invento, cuál va a ser mi plan, cuál va a ser mi modelo. Fíjense que ahora, el año pasado que hice mi doctorado, que terminé mi doctorado, bueno, pues hice un modelo de enfermería, un modelo se llama Metocal, metodología para medir la calidad de enfermería. Y no nada más es a través de certificación, segundo idioma, es a través de las instituciones también donde yo estudio. ¿Cómo están esas instituciones? Entonces, bueno, mi asesor me ayudó a hacer ese modelo y se siente padre de que tú digas, ay, eso lo hice yo y lo veo y no lo creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué eres capaz de hacer? No para satisfacer el ego, para satisfacer tu necesidad de profesionalizarte, que la sociedad te conozca, te reconozca donde quiera que vayas. Les doy muchas gracias por participar y bueno, hay que volar muy alto, hay que llegar a otros planos, ¿sí? Me gusta mucho ver las águilas porque me las imagino libres. Cada que veo una águila casi quiero llorar porque yo digo, yo quisiera andar así libre, volar, conocer muchos lugares, ver todo desde arriba. Podemos hacerlo desde donde estamos. Hay que volar y hay que soñar, ¿sí? Hay que soñar que podemos hacerlo, que juntas ustedes en un colegio, en una federación, en una asociación, y yo en un colegio, en una asociación, por nuestro lado, vamos a hacer muchas cosas por enfermería. No tenemos que estar todas juntas. No es malo que estemos en diferentes colegios, ¿sí? O sea, yo en un colegio, tú en otro. No puedo estar en más de 2 colegios, me dice el Departamento General de Profesiones, solo en uno. Pero igual, en ese hay que despegar, hay que soñar, hay que volar y hay que llevar a plano más elevado la profesión de enfermería. Estoy a sus órdenes, mi correo, mi teléfono, y bueno, el Colegio de Enfermeras que el día 22 terminó mi gestión y ya, como dicen, ya sigo volando, sigo conociendo otros horizontes, sigo trabajando para enfermería, pero de ámbito. Y bueno, a sus órdenes. Maestra Lupita, gracias por invitarme a participar. Muchas gracias. Hay muy buenos comentarios. Nos están pidiendo la ponencia. Les permite, primero que nada, felicitarle y agradecerle su participación. Excelente, excelente. Y también, bueno, a quienes nos están pidiendo la ponencia, esta ponencia se está grabando. ¿Sí? Con gusto la podrán ver en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Así Mañana o el fin de semana en adelante, sí, por favor, porque sí tenemos una saturación increíble de actividades, pero ahí la van a poder ver, consultar todas las veces que ustedes gusten. Le agradecemos a la doctora Evangelina que nos cedió los derechos. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Bueno, ¿cómo estamos con las preguntas? Sí, Lupita. Bueno, doctora Eva, es un honor tenerla aquí con nosotros en la FEMEC, Así en es. este webinar. Y hay muchas felicitaciones, excelente tema, muy interesante, felicidades. Y así, todas estas felicitaciones. Y tengo un comentario que está un poquito amplio y es de una persona muy conocida de la FEMEC, pero quiero hacerlo extensivo porque me parece muy interesante. Es de Humberto Rivera Noya. Dice, mensaje de reflexión, Humberto Rivera Noya. Dice, para lograr el empoderamiento. Dice, pienso que es de suma importancia la toma de conciencia del poder individual y colectivo que ostentan las mujeres y que tiene que ver mucho con la recuperación de la propia dignidad de la mujer como persona.
Claro que es muy importante el incremento de conocimiento, actualización y desarrollo académico. Sin embargo, es muy importante también tener consideración de cómo se hacen ver las mismas enfermeras en la sociedad y en su entorno familiar y laboral. Trabajamos en crear nuestra imagen y la mejor versión de nosotros mismos. Recordemos algunas palabras de algunas veces que se han olvidado. Respeto, valores, principios de nosotros mismos. El profesionalismo no tiene límites de tiempo en horario laboral. Ya voy. Ya voy a acabar. Es decir, somos enfermeras profesionales de tiempo completo en nuestra propia vida personal y en nuestra gestión. Enaltezcamos este hermoso gremio y trascendamos como siempre. Y como siempre lo he dicho, la enfermera quirúrgica es gente hermosa. Muchas gracias, Humberto, por tu comentario. A la doctora Benítez, ¿qué opina de este comentario de nuestro querido Humberto? Fíjate, es muy, muy emotivo lo que él dice y todo eso habla acerca de humanismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ética, bueno, pues lo relacionamos con humanismo. Pero esa es otra parte muy importante que la enfermera debe tomar, la humanización del cuidado. Y de hecho, cuando se hacen temas, pues se hacen porque se ha visto la falta de. Entonces, es cierto, la humanización del cuidado y los valores éticos, sí, que en nuestro código de ética de enfermeras y enfermeros en México y el de la CIE, viene también muy de la mano, en donde las enfermeras tenemos que aprender a respetarnos. A veces, como yo te decía, a veces no nos reconocemos, ¿sí? Y nos reconocen otras personas fuera de enfermería y se siente bonito, pero no se sentiría más bonito que mis propias enfermeras, mis propias compañeras me reconocieran. A veces queremos estar llenas de currículum, ¿verdad? El egotecario le llamamos a veces, pero no nos interesa pisotear a las compañeras y eso tenemos que desterrarlo, porque de esa manera llegamos más rápido a la cumbre. Cuando nos estamos peleando, bloqueamos muchos canales y no avanzamos. Pero cuando estamos unidas, a lo que no se le ocurre a una, se le ocurre a otra. Y no tienes que decir, lo hice, yo lo hice. Anótale que yo lo hice, tómame foto que yo lo hice. ¿Por qué? Claro, es importante que alguien nos vea, pero no tenemos que estar peleando entre nosotras. ¿Por qué no me anotaste? ¿Por qué no lo hice yo? No me le pusiste ahí que yo hice. Entonces, esas cosas que salen sobrando y que realmente como quiera nos van a elevar, ¿sí? Por ejemplo, una jefa de enfermeras que trata de que su gente, sus jefas y sus jefas tomen cursos, se capaciten y crezcan, ella crece, así como crecen sus enfermeras o sus jefes, crece la jefa de enfermeras. ¿Por qué? Porque ella está dirigiendo a esas enfermeras. Ella misma está propiciando que se capaciten, que cambien, que el trabajo sea mejor, el cuidado sea más eficiente, efectivo y de calidad. Y pues ella sale porque ella es la que está dirigiendo, la líder. Igual la maestra Lupita, ella aunque no quiera sobresalir, si su gente sobresale, ella automáticamente sube así como la espuma con ustedes. Entonces es bien importante y es bien bonito eso que dice nuestro compañero, ¿sí? Reconozcámonos. Siempre vamos a ser enfermeras. Nunca vamos a dejar de ser enfermeras. Aún en casa, tienes razón. Quítate la cachucha de enfermera, pues sí te pones la de mamá, pero la enfermera la traes tatuada. En el corazón no necesitas cofre, uniforme. En el corazón la traemos grabada. ¿O no? Así es, Eva. Hasta que hacemos el último respirito, yo creo que nos controlamos. Yo creo que las enfermeras vamos a ser bien controladas hasta que respiremos al último para que nadie sufra. ¿A poco no? Lo menos que quieres es que la gente sufra con lo que te pasa a ti. Pues menos la familia, ¿verdad? Así es. Gracias, Eva. De nada. Isa. Sí, muchas gracias, doctora Evangelina. Un gusto conocerla. Muchísimas gracias por su excelente presentación. Hago extensivas las felicitaciones de nuestros participantes. Algunas de ellas
de Susana González, dice maravillosa su ponencia, siga motivando al gremio. De Juana Sauceda, excelente ponencia, gracias por compartir sus valiosos conocimientos. Muchas gracias, doctora, muchas felicidades por sus palabras y su entusiasmo. Motivan y hacen tejer sueños y lograrlos. Gracias por su excelencia. Y así como muchísimas gracias por compartirnos su aprendizaje, gracias por enseñarme ese plus para continuar avanzando en nuestra profesión. Gracias, gracias, gracias. La felicito inmensamente. De Margarita Naya, muy interesante y motivador tema. El camino para enfermería no es fácil, pero tampoco imposible. En fin, como este comentario, creo que es la mayoría o todos, extendiendo pues estas felicitaciones y agradecimiento. Y tengo una pregunta. Sí. Si la profesionalización es vital en nuestra profesión de enfermería, ¿cómo podemos lograr motivar a los colegas para que incrementen su interés en actualizarse, en colegiarse o en fomentar esta mejora continua en nuestro quehacer profesional? Ha sido difícil para todos que motivemos a la gente, y te voy a decir por qué. O sea, la realidad. Las enfermeras llegamos a atender una familia después de trabajar y no nos pagan por hacer investigación. Entonces, tiene que existir una motivación muy interna de nosotros, y eso se logra con platicar, ¿sí? Así le llamo yo, y yo pienso que yo no doy temas muy así espectaculares, simplemente les hablo de la experiencia que yo he vivido y lo que he sentido, y eso es lo que yo puedo compartir. Yo te digo, tú enfermera puedes hacer muchísimas cosas. ¿Quieres ganar dinero? Puedes ganar dinero. Organízate y puedes trabajar bañando pacientes, asesorando a las familias, ¿sí? Cómo manejan ahorita en el área, en el tiempo de COVID, post-COVID, quedan consecuencias, quedan complicaciones respiratorias. Puedo hacer una campaña de educación para el paciente que tiene problema pulmonar. No sabemos hacer cómo trabajar el pulmón. Claro que sí. Soplar con un popote, soplar en los cornflakes, hacer bucitos. Eso es propio de nosotros. ¿Te das cuenta cómo podemos trabajar bastante? Y puedes escribir 1 hora. Tú dices, 1 hora. Vamos a escribir lo que hice hoy. Tanto, voy a registrar. Entonces, es motivación para mí, para ganar dinero. Hazlo para ganar dinero. Sí vas a ganar. Márcame, ahí está el teléfono. Yo te digo cómo, de qué manera. Aparte también soy emprendedor y he estado asesorando negocios. Entonces, dime, yo te ayudo. ¿Estás desmotivada? Háblame y te digo qué hagas para que te motives. Pero esto es platicar, no hay de otra. Tengo que transmitirte mi sentir. Tú que amas tu federación, tu colegio, platícale a otra lo que está haciendo tu colegio, lo que puedes hacer tú. Haz una propuesta de ley. En el curso de peritos te enseñamos cómo hacer la propuesta de ley. Y tú puedes hacer, en cualquier parte puedes hacer una propuesta de ley. Entonces, esa es la única manera, ¿sí? Tenemos que sensibilizar a la gente de que nos hacemos falta juntas. Solas no podemos hacer nada. Juntas hacemos mucho. Entonces, pues esa es la forma que yo te podría decir, ¿verdad? Hay más, hay que tomar cursos de motivación. Bueno, ¿qué mayor motivación que alguien que ha estado trabajando, alguien que ha hecho algo, pregúntale cómo lo hizo? Esa es una buena motivación real, vívida. Para que quiero historias que sucedieron allá de aquel lado del mundo, cuando tengo a alguien al lado que ya pasó una experiencia y me la está compartiendo. ¿Cómo ven? Muy interesante, sí, sin duda. Muchas gracias. Muy bien, excelente respuesta. Sí, hay una pregunta, pero ahí por correo es ¿cómo se hace el indicador enfermera-paciente? Pues lo hacen las enfermeras, tenemos que hacerlo, y eso se hace en base a estudio de sombra. Así es. Así es, entonces ya existen, hay formas de cómo se hace, de qué tomes en cuenta la gravedad del paciente, y hay indicadores, pero nuestra enfermería basada en evidencia nos puede hacer que cambie el índice, el indicador, Sí, ¿verdad? sí. De hecho, el indicador se debe de estar actualizando porque las tecnologías cambian, incluso las terapéuticas cambian.
y en base a eso hay que modificar los indicadores. Se toma el referente y se modifica, pero no son estáticos, ¿sí? No, Se movilizan, así es. deberían de ser estáticos, si están estáticos. No. Ese es el error, que no se han modificado, ¿sí? No se han actualizado. Y no se han actualizado. Y por ejemplo, el indicador de estancia hospitalaria, de la estancia en urgencia, no más de 8 horas, y sin embargo a veces está 24 horas o 3 días, Más. 72 horas, y el indicador es de 8 horas, ¿sí? O sea, hay indicadores que incluso no se respetan, ¿verdad? El índice enfermera-paciente varía también de servicios. Así y es. no se han actualizado. Entonces, ahí es donde Sí, nosotros y hay mucho trabajo que hacer, tenemos que trabajar. Diles, vente, te invito. Tú haces el trabajo de investigación, pero tú haces el trabajo de campo. Tú eres la que trabajas, entonces tú tráeme estos datos, recábame estos datos, ya dale la hoja, nada más que va a llenar, porque no tiene tiempo. Entonces, de esa forma podemos cambiar los indicadores, cambiar también la mentalidad de las enfermeras e invitarlas a participar. Ahí es donde los colegios, las federaciones y las asociaciones tenemos que unirnos para poder velar, ¿verdad?, por esos derechos de la enfermera, a tener indicadores razonables, ¿verdad?, a tener prestaciones razonables, en fin, hay mucho que hacer. Por ahí tenemos unas propuestas, ¿verdad, José? Así es. Sí, así es, sí. Hay que sacarlas. Hay que sacarlas. En el escritorio porque ahí no funciona. No. Sí, cuando tú sacas una ley y luego la corriges, te dicen, no, así no, la corriges y sigues trabajando hasta que te la aceptan. Perdón. Sí. Perdón, Isa, ibas a preguntar. No, está bien. Me vi reflejada en un comentario que hizo la maestra Evangelina, en que muchos, saliendo la secundaria, cumplimos 15 en primer o segundo semestre de enfermería, ¿no? Sin embargo, en la carrera técnica, que fue mi caso. Sin embargo, gracias a esas maestras como ustedes que nos inspiran, que nos motivan y que siempre nos decían, una de ellas quiero mencionarla, la maestra Lore Cernas de Colima, siempre nos decía, aquí no termina enfermería, es apenas el inicio. Y quiero ver que sigan estudiando. Y parecía mi mamá, pero en la escuela. Entonces tenía doble mamá, una en la casa que me decía lo mismo y otra en la escuela. Entonces, gracias a esos maestros que tenemos, como ustedes que nos motivan, es que nos formamos con esa idea de seguirnos capacitando, de seguir creciendo profesionalmente. Y estoy pues muy agradecida con esas maestras, especialmente hoy que es el Día del Docente, que nos han motivado, nos han inspirado para crecer ya con maestría y pues bueno, para seguir colaborando aquí con ustedes y pues desde nuestras propias trincheras, ¿no? En ofrecer con estas actualizaciones un trabajo de mayor calidad y seguir creciendo. Sí, así es. Mucho que hacer. Sí. Una última pregunta, Lupita, para cerrar la sesión de preguntas. Sí, claro. Y es de nuestro compañero Manuel Puc May de Mérida. Dice, ¿cómo lograr mayor empoderamiento de los colegios en instituciones como el IMSS y el ISSSTE? Muy interesante pregunta. Es que sabes que tenemos una comisión permanente de enfermería. Si se trabajara desde allá, junto con los colegios, y si se trabaja con comisiones, nada más que la ley dice que hay que trabajar con colegios, no con comisiones. Entonces, nosotras mismas tenemos que empezar a ver la ley, ¿sí? Y que lo que dice que se haga, porque sí se trabaja, y trabajan muchos médicos, médico. ¿Dónde están las enfermeras? En este sexenio, ¿dónde está nuestra enfermera de comisión permanente de enfermería? O sea, ahí es donde, pues ella debe aparecer en las fotos, ¿verdad? Es para lo que nos sirven las fotos, no para minimizar a la gente, no, para que sepan que enfermería está trabajando. Entonces, eso es importante, empoderar desde arriba se tienen que establecer los estándares y los aranceles, ¿sí? O sea, se tiene que hacer una reunión para que en el IMSS se estandaricen o sea, se reconozca la licenciatura. Y es que en el IMSS no reconocen ni la licenciatura ni los posgrados en enfermería. Ahí el profesional técnico, todos son enfermeras generales con licenciatura, profesional técnico. O posbásicos. Y solamente los posbásicos no reconocen el posgrado.
¿sí? Así es. Entonces, seguramente por eso Pug lo pregunta, ¿sí? Porque no sé hasta dónde haya la influencia sindical, ¿no? Porque las ofrece becas sindicales para los posttécnicos y puede ir por ahí, no sé, pero... Nos ofrecen también, maestra, en estas instituciones es como no obligatorio porque no nos piden una evidencia, pero sí nos dan la oportunidad de meter 2 becas al año, una por cada semestre, pero a mí se me hace mínimo esa capacitación con la cual nos piden esa participación, ¿no? Que no nos exigen, pues, pero es triste porque el hecho de que estas instituciones públicas no consideren la profesionalización en el contrato colectivo del trabajo o en sus, ¿cómo se llaman en el ISSSTE? Pero el ISSSTE ya lo está reconociendo. Claro, ISSSTE y Secretaría, de Salud. Ya, el único que no lo reconoce, por eso su pregunta tal vez es IMSS. Ajá, sí, así es, maestra. Sin embargo, también en estas instituciones en las que sí se reconoce, muchas veces desafortunadamente existen todavía barreras en las cuales hay procesos de selección que no son muy claros. Entonces, se inclinan en favorecer a algunas personas que más conocen o aprecian, ¿no? Me atrevo, es un comentario muy personal, a título personal, ¿no? Entonces es triste que personas con maestría estemos ocupando un puesto de auxiliares en enfermería cuando hay otros que no tienen todavía maestría ni especialidad y estén ocupando puestos ya hasta de directivos. Entonces es un camino, una barrera en la que nos enfrentamos, pero sin duda la vamos a mejorar todos esos procesos. Entonces, la manera en que lo vamos a lograr, sin duda, es con estas herramientas que nos dio la maestra Evangelina y con la voluntad de cada uno de nosotros para hacer mejor e incursionar, como la maestra lo decía, la doctora lo decía, en dar propuestas de ley en las que esto todo cambie, todo mejore para nuestro país y para nuestros propios pacientes, que muchas veces seremos también nosotros. Así es. Entonces, sí, maestra, retroalimentando el comentario de Isabel y de la maestra Evangelina, en las instituciones públicas todo depende pues de la norma 019, que en su momento pues favoreció bastante, pero pues dejó de actualizarse. Sí, falta actualizarla, definitivamente. En su momento, pues desde el 2015 y empezó con el auge 2-3 años antes, pero pues en el IMSS hay personal profesional y no profesional. El no profesional son los auxiliares de enfermería y el profesional es desde general, especialista, jefes de piso, etcétera, etcétera. Aún así sigue sacando posttécnicos el IMSS, pero con un nivel académico muy alto de 1,400 horas. Entonces los prepara, los forma, les da un documento como posttécnico, pero cuando ya los contrata les paga como especialistas. Es algo pues un poquito incongruente, porque en bolsa de trabajo los tiene catalogados como especialistas, más no reconocidos la profesionalización, pues nos tendrían que pagar como médicos ya una vez reconocidos. Pero sí va mucho, depende de a nivel nacional, de que nos empoderemos a nivel Senado de la República para poder legislar esa parte. Claro, sí, porque lo que se requiere es una cédula profesional de especialista. Sí. Y mientras no tengas la cédula profesional de especialista, no eres especialista. Te estarán pagando ahí, pero no eres, dijeran, auténtico especialista, ¿sí? Así es. Y lo que necesitamos es fortalecerlo. Bueno, ok, un nivel alto un nivel alto, ¿sí? Pero no tienes la patente, que es lo grave, ¿sí? No hay la patente, ¿sí? Y hay que luchar por ello y que realmente estén llevando, ¿verdad? Ya a nivel de posgrado es muy reflexiva la actividad de un especialista, muy reflexiva, ¿sí? Así es. Pues donde te cuestionas muchas cosas. No nada más es de obedecer, no. Tú ya debes de tener iniciativas porque vas a adquirir una patente,
¿sí? Tú ya vas a poder tener tu propia consultoría porque vas a tener una patente. Tú vas a emitir recomendaciones y la persona de cuidado va a estar a tu cargo, ¿sí? Entonces, va un poquito más allá, implica mucho compromiso, ¿sí? Y sí es cierto, todas nos formamos con un postécnico, ¿no es cierto? Todos, Sí. todos los que estamos aquí presentes. Y mis respetos, ¿no? ¿Verdad? Pero le falta dar ese paso importante, trascendente. Y hay que unirnos para que se logre. Sí, ¿Y quién es maestra? Ya. Adelante, maestra Evangelina. Sí, que creo que eso es lo más importante, estar unidas. Sí. Así es. Es unirnos, donde todos salgamos ganando, ¿sí? No se vale, ¿verdad?, que unos pierdan y otros ganen, no. Donde todos salgamos ganando, porque ha habido situaciones en donde enfermería se divide tanto que todas salimos perdiendo, ¿sí? Sí. Lo hemos vivido, desgraciadamente, ¿sí? Donde Así es. pudimos haber ganado por esa división, perdimos todas, ¿sí? Así es. Entonces, ojo, eso es ser reflexivo. Analizamos bien cada situación, ¿sí? Pero bueno, Cristian,